Continuamos hablando, continuamos hablando de uno de los componentes más importantes. Histológicamente no es así como tan complicado, pero es muy importante en el sistema cardiovascular, y este es el corazón. La función principal del corazón es mantener una presión y un flujo constante de sangre, ¿no? Es la bomba, está hecha de músculo especializado cardíaco. Si se acuerdan, ya previamente quizás ya han hablado de él, que tiene ciertas características porque es músculo estriado. Sin embargo, si se acuerdan, la diferencia entre el músculo estriado y el músculo liso es que el músculo estriado, por así decirlo, es voluntario, su contracción es voluntaria. En cambio, el músculo liso es totalmente involuntaria, ¿no? Este tipo de músculo lo controla nuestro sistema nervioso, y realmente no es nuestra voluntad lo que lo controla. Pero el cardíaco tiene características de músculo estriado, pero es totalmente involuntario. Imagínate que de repente se te olvidara que tu corazón latiera y tuvieras un infarto, ¿no? Entonces, por eso lo clasificamos incluso como aparte, ¿no? El músculo del corazón le llamamos músculo cardíaco, porque es estriado, es mononucleado, tiene ramificaciones. Vamos a ir viendo cortes conforme vayamos avanzando, y está interconectado por discos que vamos a verlos, y ayudan también un poquito en cuanto al impulso el impulso nervioso para la contracción. Entonces, un concepto bastante interesante que quizás vamos a empezar a ver aquí es el de las serosas. Las serosas son una especie de sacos, de bolsas que rodean a ciertos órganos y que los delimitan, por así decirlo. En otros casos, algunos órganos, en vez de serosas, van a tener adventicias, que es tejido conectivo que como que no se delimita, no delimita totalmente al órgano, por así decirlo, entre comillas, sino que hay como ciertas uniones con otras partes del cuerpo, ¿no? Ya lo iremos viendo conforme vayamos avanzando y viendo otros órganos, pero el corazón está rodeado por una serosa que le llamamos pericardio. Entonces esta serosa lo protege hasta cierto punto, y le da como esta capacidad de movimiento sin perturbar a los órganos de alrededor, en este caso los pulmones o algunos otros músculos que estén en la caja torácica, ¿no? Am, Bien, hay algo muy interesante con respecto a la presión arterial. Seguramente ya han platicado con algunos de sus otros profesores acerca de ella, ¿no? La presión arterial normal va alrededor de 120 a 80, bueno, la presión alta 120 a 80 milímetros de mercurio, dependiendo de la diástole o de la sístole. Em, y a partir de 140 o 190 ya decimos que es una presión arterial alta, ¿no? Ah, pero, ¿qué significa esto? Cuando se empezaba a medir presión, pues se buscaba un metal pesado que pudiéramos comparar la capacidad de fuerza, de empuje de nuestro corazón en términos físicos, ¿no? Entonces, por eso la presión que ejerce el corazón, o sea, la fuerza con que el corazón late, imagínense, es de 120 milímetros, o sea que eleva al mercurio 120 milímetros. O sea, básicamente 12 centímetros en los baumanómetros, ¿no? Entonces, es una presión verdaderamente grande, que por eso cuando, por ejemplo, alguna punción, no sé si alguna vez han visto en las películas o en algún video, cuando se hace quizás una punción en las arterias que van en el cuello, la presión que sale, con la que a veces sale cuando no se pone adecuadamente, o cuando pues se libera la cánula, la presión que puede alcanzar, el largo que puede aventar el chorro de sangre es bastante, porque ahí vemos la enorme presión con la que el corazón empuja en las primeras arterias. Eh, Cambios en la presión arterial pueden venir por muchas cosas, ya sea tanto, sobre todo alta, tiene que ver con la herencia, la edad, si hay sobrepeso. Los hombres normalmente tienden a tener presiones más altas que las mujeres casi, bueno, normalmente a veces sufren más bien, pero de presión un poquito más baja, tienen presión un poquito más baja. La diabetes, el fumar, poca actividad física, colesterol alto, todas estas cosas pueden influenciar en la presión arterial. Pero algo que quiero que veamos y que entendamos, quizás haya que platicarlo un poquito más en nuestras sesiones de retroalimentación, es esto.
Como este pequeño diagrama muestra la presión con la que sale la sangre o la presión que existe en ciertas regiones del corazón. Entonces, cada pico, por ejemplo, donde dice bomba, quiere decir el corazón. Cada pico es la subida del corazón en la diástole, ¿no? Y como poquito a poquito va bajando la presión porque en algún momento, por así decirlo, las, las, las aurículas del corazón se quedan vacías y deja de haber presión. Incluso hay un poquito, entre comillas, podríamos llamarle vacío, en las válvulas que van a expulsar la sangre hacia el cuerpo. Y luego salen a venas amortiguadoras, en este caso la aorta o otras venas musculares grandes, que van a amortiguar el golpe de presión, se van a expandir, y van a ayudar a que la presión no decaiga. Como ven, no es como en el corazón. En estas venas la presión nunca es de cero, nunca hay un bajón de presión a ese grado. Como que la misma compresión que va a generar los tejidos de las venas va a hacer que la sangre que ha llegado ahí siga su corriente y siga latiendo y siga irrigándose. Entonces, estas primeras venas son amortiguadoras, pero también ayudan a que siga el flujo sanguíneo. Después van a ir bajando los calibres de las venas a arteriolas. Todavía aquí se puede sentir el choque o el golpeteo del corazón, ¿no? Por ejemplo, en los puntos donde tomamos los latidos cardíacos para su conteo, ya la muñeca, a veces puede ser el interior del muslo, o los lugares donde podemos sentir este boom boom del corazón, pues es precisamente en esos lugares donde podemos ver el choque o sentir el choque con nuestros dedos, para poder tomar o poder verificar un latido, ¿no? Ya cuando llegamos a los capilares, cuando ya vemos, cuando ya realmente se irriga o la sangre empieza a proporcionar nutrientes, a dar nutrientes, ya en este punto ya no se alcanza, ya no se tiene ese choque de presión. Por eso, a veces la presión arterial alta puede ser muy peligrosa porque los choques de presión pueden llegar a los capilares y romperlos. Esto puede, generar problemas. Ya perdón, ya regresé a la diapositiva. En la parte de los capilares, no es un capilar, está muy grueso, pero más o menos esta es la idea que quiero decirles. Ya el flujo es constante, ya no hay ese pequeño como punto donde se da con más fuerza el pulso, ¿no? Ya no se siente el pulso cardíaco en los capilares. Precisamente por ese choque de presión que soportaron previamente las arterias elásticas, las arterias musculares, las arteriolas, etcétera, ¿no? Ya en los capilares ya es un flujo constante de sangre porque también tiene presión, solo que no tanta como previamente. Y conforme ya va saliendo de los capilares y va entrando la sangre a las vénulas, a las venas y las arteriolas, va bajando esta presión y por lo tanto va bajando y van cambiando los componentes de las vénulas, las venas comparadas con las arterias, ¿no? Y hasta que las venas grandes, incluso las que van a llegar al corazón, ya la presión es verdaderamente baja y por eso es todavía más fácil, vamos a verlo, que pueda entrar la linfa en estas regiones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa bastante interesante, y estos diagramitas me gustan bastante, es que gran parte de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo está, entre comillas, vamos a llamarle, almacenada en las venas y en las vénulas. Parecieran como un reservorio de sangre. Obviamente está fluyendo, pero gran parte de nuestra sangre va a estar ahí. Por eso tenemos, por así decirlo, como este pequeño reservorio que nos permite poder donar sangre o que nos permite a veces sobrevivir a una hemorragia, porque inmediatamente esa parte se puede utilizar, se puede retomar para ciertas cosas, con algunos fenómenos que vamos a ir viendo en el curso. Y aquí esta parte, este diagrama me gusta bastante también, perdón, donde podemos ver como los diferentes diámetros que vamos a encontrar en el sistema circulatorio. Tanto más o menos la aorta, que es de las arterias más grandes, la más grande,
y cómo van a ir bajando poquito a poquito las arteriolas hasta un capilar, que el diámetro de un capilar es aproximadamente de unas 20 micras, unas 2, incluso un poquito menos en algunos casos, perdón, unas 10 micras, eh, que es básicamente el tamaño de un glóbulo rojo, ¿no? Vamos a ver capilares que incluso los glóbulos rojos se comprimen para poder pasar por ahí, ¿no? Y de ahí nuevamente se van haciendo grandes para llegar luego a las venas más grandes, la vena cava, que pueden tener diámetros incluso hasta 2, 3 centímetros, hombres y mujeres puede variar, pero más o menos esos son las diferencias, ¿no? Y aquí vemos la superficie conjunta en centímetros cuadrados, la gran mayoría de, 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 lo, de las de los vasos sanguíneos son capilares. Entonces tienen un diámetro muy, muy chiquito. Ajá. O sea, realmente es muy poquito las venas grandes o comparativamente hablando en cuestión de superficie. Entonces, toda la irrigación y todo el transporte de oxígeno que se da en nuestro cuerpo se da por esos capilares, ¿no? Entonces, por eso hay tantos, ¿no? Y aquí en el último cuadrito, en la parte 6, habla del volumen conjunto de dónde está la sangre, ¿no? Como lo veía en la gráfica anterior, en la gráfica de pastel, la gran mayoría de nuestra sangre va a estar en en las vénulas, ¿no? Aquí lo podemos ver, la gran mayoría de la sangre está en nuestras vénulas. Bien, pues nada más por último hablar un poquito acerca del ritmo cardíaco. Es aproximadamente de 60 a 110 latidos por minuto. Promedio puede cambiar dependiendo obviamente, de si está uno en actividad física, si está en reposo, dormido, si es hombre, si es mujer. Hay cambios, ¿no? Y hay tanto reguladores internos como reguladores externos. Entre ellos, los internos, podemos hablar del sistema nervioso, tanto el efecto simpático, que nos genera taquicardia, o sea, que nos genera un aumento en el ritmo cardíaco, así como el efecto parasimpático, donde va a generar una bradicardia o una reducción del ritmo. También algunas hormonas pueden modificar el ritmo, como por ejemplo la tiroxina o la adrenalina, y varios fármacos que se utilizan van a también a poder modificarlo. Bien, hablando un poquito de la anatomía, vamos a recordar así a grandes rasgos, no va a ser así como muy del interés del curso verlo muy a fondo, que el corazón tiene básicamente 4 cámaras, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos. La sangre proveniente de la vena cava inferior va a entrar a la aurícula derecha, de ahí va a pasar al ventrículo derecho, va a salir hacia los pulmones por arterias pulmonares y nuevamente va a volver a entrar una vez que esta sangre pasó a los pulmones, va a volver a entrar por la aurícula izquierda y para entrar nuevamente, o bueno, para más bien ingresar al ventrículo izquierdo, que es ahí donde va a salir después nuevamente la circulación sistémica, ¿no? La circulación hacia todo el cuerpo. Entonces, esta parte, las paredes del ventrículo izquierdo, vamos a ver este corte que me gusta mucho, van a ser muy, muy gruesas comparativamente. Si ven, comparativamente el ventrículo izquierdo es no solo más grande, sino que las paredes musculares también son más grandes. Y es por esto, porque de ahí va a salir la circulación sistémica que va a estar irrigando en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, partes que son importantes en anatomía, quizás no tanto en histología, las vamos a ver a grandes rasgos, van a ser que tenemos varias válvulas que van a estar obviamente cerrando y abriendo para que pueda entrar y salir la sangre de manera pues ordenada, así como los tabiques tanto intraauriculares como intraventriculares, o sea, aquellos que están entre las aurículas como entre los ventrículos.